Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Rafael Flores. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Bueno, lo convocamos para hablar de varios temas y para hablar de algunas cuestiones relacionadas con la política, con la coyuntura, con la cuestión de la causa de los cuadernos y demás, pero queríamos escuchar algunas de sus opiniones o observaciones sobre lo que fue el bloque anterior. Y yo se los agradezco porque la verdad que a veces me canso un poco de hacer el diario del kirchnerismo. No me interesa hacer tanto eso. Lo que sí creo es que la reflexión que quisiera hacer es que evidentemente estamos en una crisis y los chinos dicen que una crisis es siempre una oportunidad. Y a mí me parece que la dirigencia política en la Argentina debiera ayudar a que y los medios debieran ayudar a que se presione sobre el gobierno y sobre el resto de la dirigencia política en ese sentido, porque nuestro país necesita políticas de Estado, que es una de las cuestiones que no se... Y las políticas de Estado, es fácil decirlo, pero construirlas es complejo y exige consensos, exige hablar con el otro. Y en la Argentina eso no se ha hecho. Y las consecuencias son el debate que tuvimos acá. No que el debate fue interesantísimo, claro, pero se debatía sobre un país que una vez más ha fracasado. Y fracasa porque la Argentina se niega a construir políticas de Estado. Y políticas de Estado es lo que nos hubiera ayudado o nos hubiera evitado padecer la inflación que tenemos. El gobierno se mantuvo en la idea de que solo podía controlar la inflación. Y lejos de entenderla, yo no soy economista ni pretendo serlo, y para mí los economistas son gente que practica una ciencia un tanto oscura, pero la realidad es que lo que sí sé es que la inflación es un fenómeno multicausal y que siendo un fenómeno multicausal requiere un abordaje con diferentes sectores. Claro. Y lo he leído y lo respeto muchísimo a Roberto Frenkel, que debe ser una de las personas que más, o la persona que más sabe sobre el tema de inflación en la Argentina y en América Latina, y siempre sostuvo que para poder discutir el tema de la inflación es necesario sentar a los actores sociales y hacer acuerdos. Yo creo que eso es lo que está de alguna manera interpelando al gobierno de Macri. A propósito de eso, y tiene que ver también con la cuestión política, con el ayer, el hoy, el mañana de nuestro país en términos políticos, escuchaba a algún analista político hoy decir que esta podía llegar a ser una oportunidad. Usted recién decía, una crisis es una oportunidad. ¿En qué sentido? El peronismo es un actor central en esa oportunidad. Estamos hablando del peronismo no kirchnerista, en términos de no seguir perdiendo o no perder territorio a manos del kirchnerismo si eventualmente esto avanzara como viene avanzando y sentarse a dialogar realmente con el oficialismo. ¿Usted lo ve de esa manera? Totalmente, totalmente. Desde ya yo creo que el peronismo es el peronismo no kirchnerista. Yo sigo considerando que el peronismo es mi domicilio existencial y creo que es un actor central en esto, sin duda, con el que hay que sentarse a discutir, pero hay que sentarse a discutir en serio los problemas centrales de la economía del país. Entre ellos, una de las cuestiones que ustedes abordaron al comienzo de esta nota, que era el tema de la educación. Nosotros estamos en un país donde el 40% de los menores de 18 años son pobres, y el casi un poco más del 40% de los chicos que terminan en las escuelas públicas no saben comprender un texto. Eso si uno lo proyecta, nos plantea para dentro de 15 años un futuro más que inquietante. Claro. Discutir una política educativa en serio que nos coloque a este país, que fue un faro en toda América en materia educativa y que hoy tenemos que ver si nos podemos parecer a Brasil o nos podemos parecer a Chile, que nos han sacado claramente la delantera en materia de resultados en la educación. Hay una preocupación superior, y es que encima en un mundo que está cambiando, donde ya hace falta cada vez más conocimientos para poder adaptarse a los trabajos que ya están viniendo, el sector de la construcción no va a poder absorber a todos los que no estén capacitados toda la vida. O sea, nosotros nos tenemos que ir acostumbrando a varias décadas de asistencialismo ya, con el modelo como está hoy. Sí. Sí, o sea, si quisiéramos arrancar hoy a modificar las cosas, claro, ya... Bueno, pero es que, a ver, nunca es más tarde que cuando no se empieza. Que mañana, claramente. ¿No? Nunca es más tarde que cuando no se empieza. Entonces, es imprescindible que las fuerzas políticas serias, democráticas en la Argentina,
tengan la capacidad de sentarse a discutir cuál es el modelo de país que queremos hacia futuro. Esto es fácil decirlo, después bajarlo a la tierra, la discusión en las cosas concretas, pero se puede hacer porque los otros países lo han hecho. Uruguay, que es chiquitito, pero Uruguay pudo discutir un sistema de becas que tendría que ser adoptado por la Argentina, que permite que es financiado con los aportes obligatorios que tienen que hacer desde el año número 5 de que se reciben hasta el final de su carrera los que hayan egresado. Es decir, de la universidad pública. De la universidad pública. La Universidad Pública del Uruguay, todos los egresados de esa universidad, desde que rinden la última materia, 5 años para adelante, para que puedan insertarse y empezar a trabajar bien. A partir de ahí tienen que hacer un aporte obligatorio con el que se financia las becas de los otros estudiantes. Sí. Digo, países que se sientan, se ponen de acuerdo y todos, el Frente Amplio, los colorados, los celestes, en Uruguay, todos apoyan el sistema de becas que tiene Uruguay. ¿Por qué en otros lugares se pueden hacer esas concertaciones y en la Argentina nos resulta tan complicado le pregunto hacerlas? En ese punto si no tiene que ver con quiénes somos o cómo somos como sociedad. Bueno, yo me niego a pensar que tenemos una patología incurable. Digo, hace falta liderazgo político que sea capaz de conducir esas discusiones. Esa es otra de las oportunidades que creo yo ha desaprovechado el gobierno de Cambiemos. Asumió el gobierno en una coyuntura fantástica para convocar a los sectores del peronismo no kirchnerista que estaban absolutamente dispuestos a tender la mano y que de hecho lo hicieron en buena parte de las circunstancias que se presentaron. Pero me parece que faltó la mirada más amplia en la que tendría que tener el gobierno de Cambiemos, al que yo veo como que se encierra demasiado. Vamos a hablar un poquito de cuestiones que tienen que ver con la causa de los cuadernos. Hoy conocimos que el empresario Pescarmona es otro de los que ha firmado ya un preacuerdo con el fiscal Stornelli para ser imputado colaborador y pidiendo además que sean liberados algunos de los diferentes empresarios pertenecientes a Pescarmona que están detenidos por estas horas. Hay toda una cuestión alrededor de cada una de las circunstancias, de las instancias que se dan en esa causa, y la expresidenta está en el centro de la escena, sobre todo por la forma que ella ha elegido de llevar adelante su defensa y el lugar en el que se ha parado frente a esta causa. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la expresidenta tiene motivo, claro que está en el centro de la escena, es la jefa de la asociación ilícita, la que heredó la jefatura de la asociación ilícita cuando fallece su esposo. Eso es lo que dicen los jueces. Esto no es una acusación tirada al voleo. No solo en esta causa, en la causa de la obra pública, está también procesada como jefa de una asociación ilícita destinada a robar el dinero a través de la obra pública. El tema es que, yo digo, ese es un dato objetivo. El otro dato objetivo es que la presidenta, más que estar haciendo su defensa, le está hablando a la propia tropa todo el tiempo. Claro. Es decir, le habla a los que necesitan escuchar ese discurso y ella sabe que lo poco que tiene lo puede sostener en la medida que mantenga ese discurso hacia los propios. Pero lo importante de esto es que la causa avanza, que por una vez la justicia que tanto toleró durante esos 12 años, que tanto miró para otro lado durante esos 12 años, ahora está actuando. ¿No? Y uno tiene que quedarse con eso, con que la justicia está actuando. Y lo importante es que está actuando con seriedad. Lo que queda por encontrar, y que no va a ser tan sencillo, pero también creo que en eso se está avanzando, es el dinero. Claro. Nos queda menos de un minuto sí. Y ya estamos como para hacer una pregunta de bola de cristal. Porque faltando un año para las elecciones, no hay nuevos actores que ya se hayan perfilado para ese entonces. Entonces la pregunta, a su parecer, tenemos el actual gobierno, tenemos los viejos conocidos y nada en el medio. Yo no tengo un candidato, y no es que lo esté ocultando ni nada. No, estoy preguntando voto. Estoy preguntando qué opina que va a pasar. No, yo espero que el peronismo no kirchnerista, que tiene dirigentes valiosos,
Uñac de San Juan, Urtubey de Salta, Schiaretti en particular, es a quien yo más conozco, de Córdoba, pero digo, hay personas hay dirigentes en el peronismo no kirchnerista con trayectoria y con capacidad demostrada como para poder plantearse, construir una alternativa al gobierno de Cambiemos. Yo creo que eso es importante que se haga, pero me parece que lo más importante es que haya acuerdos para construir políticas de Estado. Insisto en eso, la educación no es un tema donde nos puedan separar la diferencia entre un dirigente de Cambiemos y un dirigente del peronismo. No puede ser eso. Rafael, gracias por haber venido. Un placer haberlo tenido aquí. Me deja el pie con el tema de educación para hacer una pequeña información o para contarles una pequeña información respecto de lo de mañana. Se ha cambiado el horario de la reunión que va a tener el gobierno, el Ministerio de Educación, con los referentes de los sindicatos universitarios. Será a las 2 de la tarde y probablemente haya algún tipo de avance, así que lo estaremos contando a la noche.